nuestro tema. Antes quiero darle las gracias y darle la honra y la gloria al Señor por cada acontecimiento que ha ocurrido en nuestras vidas durante esta semana. Queremos darle las gracias al Señor por cada situación, sea buena o sea mala. Queremos darle las gracias al Señor. Queremos ser agradecidos en todo y por todo, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti en agradecimiento, sabiendo que nada es imposible para ti. Escúcheme bien, hoy queremos iniciar el estudio de la palabra en esta escuela dominical haciendo una declaración profética. Declarando lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 37, que absolutamente nada es imposible para Dios. Yo no sé cuántos lo creen, yo no sé cuántos pueden creerlo, no sé cuántos pueden introducirlo en sus corazones, hacer esa palabra suya. Lucas capítulo 1 versículo 37, porque dice, porque nada hay imposible para Dios. Y dice que para aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Y dice en otra parte de la palabra, dice, ¿acaso no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? La palabra también dice acerca de ti, acerca de mí, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Así que yo entiendo que usted y yo, escúcheme bien, que no hay muro que usted y yo no podamos saltar, que no hay montaña que usted y yo podamos escalar, que no hay enfermedad que usted y yo no podamos superar, que no hay escasez financiera que no podamos superar, que no hay ningún tipo de adversidad, llámese prueba, llámese como se llame, que usted y yo no podamos superar con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos acompaña. Es más, la palabra dice algo que si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Y la palabra también dice algo hermoso, que dice que absolutamente nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni hambre, ni pestilencia, ni lo alto, ni lo profundo. Absolutamente nada podrá separarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero como si fuera poco, en el Salmo 23 dice que aunque usted y yo andemos en el valle de las sombras de la muerte, escúcheme bien, el Señor siempre estará con nosotros. No temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Y sigue diciendo el Salmo, como si fuera poco, el Salmo nos sigue dando más cosas. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo no sé qué te está angustiando, yo no sé qué te esté afanando, pero déjame decirte hoy que el Señor te dice, traigan todas mis cargas a mí y yo los haré descansar. El Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no te doy la paz como el mundo la da, te dice el Señor en esta mañana. Así que absolutamente nada es imposible para Dios. Ni para usted que está del otro lado de la pantalla, ni para nosotros. Podemos superar cualquier situación con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Porque en esta mañana vamos a hablar de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos vivir de que nada es imposible para Dios. Porque la presencia del Espíritu Santo es la manifestación de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, ¿acaso ignoráis que sois templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. De hecho, el Señor Jesucristo se los presentó a los discípulos, a los apóstoles, como el Consolador que nos va a enseñar, el Consolador que nos va a dirigir, el Consolador que nos va a dar paz, el Consolador que nos va a llevar a la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero como si fuese poco, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando venga el poder del Espíritu Santo y se manifieste en nuestras vidas, entonces seremos testigos. Yo no sé de qué eres testigo tú, de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en tus vidas, pero si eres
si el poder del Espíritu Santo se ha manifestado en tu vida, entonces eres un testigo y tienes la obligación moral, espiritual, de manifestar a otros, de testificar a otros lo que el poder de Dios ha hecho en tu vida. Así quedamos en el tema de la semana pasada. Y quería que introdujéramos esto con estas declaraciones proféticas de la palabra. No son inventos de Jorge, no son exageraciones de Jorge, son declaraciones proféticas de la palabra. Y hoy tenemos en el Lucas capítulo 4 un vivo ejemplo del por qué es necesario, del por qué es poderoso que usted y yo, antes que hablar tantas palabras negativas, declaremos proféticamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, la palabra registra que nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio. Y antes de empezar su ministerio es llevado al desierto, y en el desierto es tentado por Satanás. A mí me llama poderosamente la atención la forma en que el escritor, el evangelista Lucas, describe la situación. Porque la forma en que él describe la situación a nosotros nos marca parámetros claros establecidos en la palabra de cómo opera el proceso en el cual nosotros somos probados por Dios y en el cual nosotros podemos ser tentados por el enemigo. Es diferente ser probados y es diferente ser tentados. Somos probados por Dios y somos tentados por Satanás. Pero Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Escúchame bien. Fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y esto es tremendo porque el Señor es tentado por Satanás. Y cuando el Señor es tentado por Satanás, nosotros descubrimos en la palabra que el proceso que el enemigo usa, que la tentación que el enemigo usa ha sido la misma desde el huerto del Edén hasta este tiempo. Y si no me equivoco, que creo que no me equivoco porque está en la palabra, va a ser la misma forma de tentarnos hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga en la nube y Él sea encarcelado. Él sea arrojado al infierno. Ahora, escúcheme bien. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Cuál es el proceso de la tentación? ¿Cómo se cumple el proceso de la tentación en nuestras vidas? Lo primero que ocurre en el proceso de la tentación en nuestras vidas, como lo dije hace un momento, se manifiesta desde que empezó en el Edén, con Adán y Eva, hasta este tiempo presente en el que estamos usted y yo. Y se presenta a través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y dice el mismo texto bíblico, 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, que nada de esto proviene del Padre. O sea, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Estas son las tres áreas que el enemigo, que es Satanás, usó en el desierto para tentar a Jesucristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, por favor, acompáñenme. En Lucas capítulo 4 vamos a leer este versículo. Y dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4. Vamos a leer la historia. Lucas capítulo 4 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Fue tentado por el diablo durante 40 días y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el enemigo, el diablo, le dijo: si eres el Hijo de Dios, mire la palabra que usa, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Está poniendo en duda la deidad de Jesucristo. Está poniendo en duda el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es Dios. Y entonces la palabra que usa es: si eres el Hijo de Dios. Y a nosotros muchas veces hay personas, inclusive nuestro cónyuge, nuestra familia, amigos, familiares, personas allegadas, nos dicen: si tú eres pastor, si tú eres ministro, si tú eres profeta, si tú eres apóstol, si tú eres profesional, si tú eres esto, y ponen en duda aquellas personas cosas. Pero Jesús tenía bien en claro
bien en claro lo que Él era y quién era Él. Y cada uno de nosotros tenemos que tener bien en claro lo que somos en Dios, porque esta es una de las formas en que el enemigo usa para tentar nuestras vidas a través de nuestra identidad, a través de la carne, porque el Señor tenía hambre. Y en esa carne, en esa hambre que el Señor tenía, le dijo: hey, convierte las piedras en pan si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo le llevó al monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Imagínense esa película. Lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de todos ellos, porque a mí me ha sido dado, a quien quiero la doy. Si tú me adoras postrado. Entonces, fíjese que la vanagloria de la vida, las obras de la carne, la vanagloria de los ojos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y aquí en este texto Jesús le responde, escrito está, Satanás, apártate de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes? Nosotros vemos este modus operandi y hay situaciones que nosotros muchas veces no discernimos y que no tenemos en cuenta cuando estamos siendo tentados por el enemigo y cuando estamos siendo objeto de que alguien ponga en prueba nuestra identidad, la identidad que tenemos en Dios. Entonces, estas son las mismas tres áreas de las cuales somos tentados. Uno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En este texto, Jesucristo nos enseña, y cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida vamos a ser tentados con estas mismas cosas. Así que este es el proceso de la tentación: los deseos de la carne, la vanagloria los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces sigue diciendo el texto en Lucas capítulo 4 versículo 18, después de haber sido tentado en el desierto, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Mire usted la influencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, lo empieza porque es lleno del Espíritu Santo y es llevado por el Espíritu al desierto. Ahí empieza un ayuno. En medio del ayuno es tentado por Satanás. Después que termina el ayuno y logra vencer la tentación, dice de que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Entonces se difundió su fama en toda la tierra de alrededor. Él volvió, en el desierto no se le acabaron las fuerzas, en el desierto no se acabó la llenura del Espíritu Santo, en el desierto no se acabó la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que yo veo en este relato bíblico, en este ejemplo de Jesucristo para nuestras vidas, es que necesitamos el Espíritu Santo para que todo pueda ser posible para Dios en nuestras vidas, para que se pueda manifestar el poder de Dios y superar la tentación, superar la prueba, superar las situaciones adversas. Necesitamos la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigue diciendo el texto en el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, y vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y aquí viene la declaración profética que el Señor Jesucristo hizo. Y aquí viene del por qué es tan importante que nosotros aprendamos a hacer las declaraciones proféticas en la palabra, no las que da fulano de tal. Y no estoy diciendo, por favor, no me vaya a malinterpretar, no estoy diciendo que fulano de tal no es profeta o que en este momento no existen los profetas. Estoy diciendo que la profecía más segura es la de la palabra de Dios. Y entonces el Señor tomó el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Dice así la palabra del Señor:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto es tremendo. Esa es la declaración profética que el Señor hace sobre Él mismo. Y dice el texto siguiente: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas las sinagogas estaban fijos en Él, y comenzó a decirles, escúcheme bien, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No es solo, el Señor no solo hizo la declaración profética, sino por medio de la fe, por medio de creer en lo que Él era, en quien era Él, porque ya había sido tentado su identidad por Satanás en el desierto y pudo superar la tentación. Entonces Él pudo declarar acerca de sí lo que decía el profeta Isaías acerca de Él. Y Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Lucas capítulo 1 versículos 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De ahí en adelante nosotros podemos ver cómo el Señor empezó a hacer milagros, cómo el Señor empezó a liberar, cómo el Señor empezó a sanar. Podemos ver la alimentación, la multiplicación de los peces y de los panes. Podemos ver la liberación del endemoniado de Gadara. Podemos ver que cada vez que entraba a la sinagoga, alguien era sana. Una mujer encorvada, una mujer que tenía el flujo de sangre, la hija de Jairo. Podemos ver cómo pudo resucitar a Lázaro. Podemos ver cómo el poder del Espíritu Santo se manifestó y toda aquella región, toda aquella generación pudo ver de que nada es imposible para Dios, porque se manifestó el poder del Espíritu Santo sobre Jesucristo. Y hay otra evidencia de que el Espíritu Santo se manifestó poderosamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pasó al río Jordán para ser bautizado por Juan, dice de que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, como una simbología de la paloma. El Espíritu Santo descendió sobre él, los cielos se abrieron y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. ¿Sabes? Cada milagro que el Señor hizo, lo hizo bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo. Para salir de toda situación adversa y que usted y yo podamos vivir de una manera certera y poderosa, que nada es imposible para Dios, debemos aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Debemos aprender a identificar la presencia y a honrar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo es la persona manifiesta de Dios en nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero les dejo el Consolador. Es más, el Señor dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, entonces no les envío. No podré enviarles al Espíritu Santo. ¿Sabes? La promesa de Dios en nuestras vidas, para que podamos superar todo obstáculo, para que podamos superar toda tentación, para que podamos superar toda enfermedad, para que podamos superar toda escasez financiera, para que podamos superar toda situación adversa en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Necesitamos el acompañamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy es el día que debes abrir tu corazón para que el Espíritu Santo llene tu ser. Hace un rato lo dije, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para superar la tentación, poder para salir de la enfermedad, poder para salir de toda situación adversa, poder para poder escalar los muros que se nos presentan en la vida, para separar, para poder subir y escalar cada montaña. Poder, necesitamos
el poder del Espíritu Santo. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo que su presencia nos acompañará. En el Antiguo Testamento dice que así como estuvo con Moisés, estará con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará. La persona del Espíritu Santo quiere tener morada en nuestras vidas, pero Él puede hacer morada en nuestras vidas cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Y cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo y nuestras vidas al señorío de nuestro Señor Jesucristo, entonces opera en nosotros el nuevo nacimiento que es dado por el Espíritu Santo. Entonces empezamos a ser lavados, limpiados, purificados, redimidos por la sangre del Cordero, y Él puede tener morada en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo nos da unos regalos muy hermosos. Y el regalo que nos da es el regalo de la salvación, el hecho de acercarnos a Dios. El hecho de que nosotros aceptemos ser redimidos, el hecho de que nosotros aceptemos y creamos en el sacrificio de la cruz a favor tuyo y a favor nuestro, nos abre la puerta del cielo y del reino para que el Espíritu Santo sea morando en nuestras vidas. Yo no sé si tú quieres tener una relación íntima con Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Yo no sé si tú quieres que Dios te muestre el señorío de Jesucristo en tu vida. Yo no sé si tú quieres que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Pero si tú deseas tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, si tú deseas el acompañamiento, sin importar cuál sea la situación, yo he podido vivir el acompañamiento del Espíritu Santo en cada uno de los tiempos que hemos vivido. Cuando hemos tenido dificultades en nuestro matrimonio y en nuestras situaciones familiares, allí he podido ver la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, restaurándonos, sanando nuestros corazones, sanando cada herida que haya sido en nuestras vidas por las palabras necias que han salido de nosotros, o por los gestos, o por las situaciones que han habido. El Espíritu Santo ha sanado nuestra vida y nuestro corazón. Y a lo contrario, y lo digo no para mi gloria, sino para la gloria de Él, y sobre todas las cosas lo digo con un corazón humilde, agradecido, lo digo con mucho temor y temblor en mi corazón, que cuando absolutamente nadie daba un peso por nuestra relación conyugal o por nuestra familia, entonces el Espíritu Santo empezó a darle valía a nuestra relación, a nuestra familia, con su presencia. Y fuimos restaurados, sanados, cada uno de nosotros. Y hoy podemos estar sirviéndole. Hoy podemos estar en el lugar donde solamente el Espíritu Santo, solamente la presencia de Dios podía ponernos nuevamente. Y te damos gracias, Dios, por tu presencia. Y gracias por ayudarnos y por respaldarnos, por sacarnos del lodo cenagoso, por sacarnos del pozo de la desesperación, por restaurar nuestro matrimonio y por nuestro hogar. El Espíritu Santo se ha manifestado de una manera poderosa en otros momentos y situaciones de mi vida personal. Y puedo testificar que viví el acompañamiento del Espíritu Santo cuando pasé de la vida a muerte y de la muerte a la vida. Un día pude experimentar, gracias a la presencia del Espíritu Santo, ser sacado de la muerte física. Cuando me dio un infarto, ser sacado de la muerte y poder experimentar un encuentro con aquel que dijo que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Hoy puedo
puedo predicar, hoy puedo hablarte, hoy puedo respirar, hoy puedo ver, hoy puedo caminar en este mundo gracias a que fui sacado de la muerte por el poder del Espíritu Santo que se manifestó en mi vida. Yo soy un testigo de la manifestación del poder de Dios. Nosotros como familia hemos podido experimentar el milagro de la multiplicación de los alimentos, porque donde no había nada un día, no había nada en nuestra nevera, en nuestra alacena, y con actos de fe proféticos, creyendo en Dios, pudimos colocar un caldero con agua. Se colocó un caldero con agua, con sal y un poquito de manteca, y la primera vez se secó y se secó la segunda, pero la tercera vez Dios obró milagro, y no solo hubo arroz, sino que hubo alimentos, hubo proteína, hubo ensaladas, hubo jugo, porque creímos en la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas a través de la persona del Espíritu Santo, y seguimos creyendo que si Dios lo hizo ayer, lo hace hoy. Seguimos creyendo que si Dios lo hizo en mí, lo hará en ti. Seguimos creyendo que si Dios me levantó de la muerte a mí, te levantará a ti. Seguimos creyendo que si Dios me sanó a mí, te sanará a ti. Seguimos creyendo que todo en la vida es posible para Dios. Seguimos creyendo que nada es imposible para Dios. Pero necesitamos el acompañamiento, necesitamos la llenura, la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seremos realmente exitosos cuando el poder catalizador de Dios se manifieste. Y Él se manifiesta en nuestras vidas cuando abrimos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Después de la tentación, el Señor fue tentado y fue llevado por el Espíritu a hacer la obra. Yo no sé qué obra estás haciendo tú para Dios, pero debes superar la tentación con la llenura del Espíritu Santo. Debes superar todo obstáculo con el favor y el acompañamiento del Espíritu Santo. Entonces llega el momento en que hagas una declaración profética sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu empleo, sobre tu ministerio. Llegó el momento que así, el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí en Lucas capítulo 4, donde Él tomó el libro de Isaías, hizo una declaración profética sobre sí mismo. Es momento de que tú hagas una declaración profética de la palabra, no algo que te venga así porque sino una declaración profética de la palabra. Hay promesas de Dios en la palabra para tu vida, promesas que tienen cumplimiento, porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Llegó el momento en que tomes en serio la palabra de Dios y que escudriñes profundamente la palabra de Dios y le digas a Dios: Dios, háblame a través de la palabra. Dios, ¿qué quieres decirme a través de la palabra? Dios, ¿cómo aplico esta palabra a mi vida? Espíritu Santo, revélame la palabra. Espíritu Santo, enséñame a través de la palabra. Exhórtame a través de la palabra. Corrígeme a través de la palabra. Que no seamos solamente unos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Llegó el momento de hacer una declaración profética de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no solamente llegó el momento de hacer una declaración profética de la palabra, sino que llegó el momento de declarar sobre nuestras vidas el cumplimiento de la palabra y caminar en el propósito profético de Dios para ti y para mí. Caminar hacia nuestro destino profético, creyendo que la palabra que dio el Creador para ti y para mí se cumplirá. Creyendo en que la promesa de Dios es real para ti y para mí. Es el momento de creer que es el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios para nuestras vidas, porque es el tiempo. Dice que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu
sobre toda carne. Estos son los tiempos, este es el tiempo de los cuales hablaba el profeta Joel, de que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne para que se manifieste el poder de Dios sobre nuestras vidas y sane primeramente nuestros corazones, y sane primeramente toda herida, sane primeramente todo rencor, sane primeramente toda enfermedad, sane primeramente todo aquello que haya en nosotros que evite que Él pueda tener el señorío, el control total de nuestras vidas. Es el tiempo de declarar el cumplimiento de la palabra profética para nosotros. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Es el momento. Yo no sé cuál es la promesa de Dios para tu vida, pero este es el tiempo de Dios para ti. Padre, levanta tus manos allí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hay una palabra profética para nuestras vidas, Señor. Hay promesa en la palabra para nosotros. Padre, yo sigo creyendo en lo que dice Génesis capítulo 12. Esa palabra que nos diste hace muchos años a través del pastor César Castellano, Señor, de que en nosotros serían benditas todas las familias de la tierra, Señor. Que todo lo que toque en nuestras manos es bendecido, multiplicado y prosperado, Señor. Que creceremos en gracia, que creceremos, Padre Santo, en poder y en llenura del Espíritu Santo día a día a partir de hoy, Señor. Es un crecimiento continuo de nuestras vidas personales en conocimiento de tu palabra, en relación íntima con el Espíritu Santo, en relación íntima, teniendo momentos a solas, creyendo cada día en la manifestación de tu poder. Porque llegó el momento, esa palabra profética que nos dieron hace 26 años, es para este tiempo. Llegó el tiempo del cumplimiento de esa palabra profética. Dios, gracias. Así como oro para que cada uno de los que están del otro lado de la pantalla, Señor, sé que les ha dado palabra profética y llegó el momento del cumplimiento de la palabra profética. Muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.